La psicología de la liberación nace como respuesta a una creciente insatisfacción ante las acciones y falta de conocimiento por parte de la disciplina frente a las demandas de los pueblos. Además, busca un equilibrio entre la teoría y la praxis en pro de la transformación social. Este movimiento intelectual y político que se preocupa por la emancipación de los pueblos y sus necesidades deja de lado esa práctica servil que sostiene la psicología social con otros países fuera del contexto de Latinoamérica, para dar paso a una realidad social en la que a partir de hechos y experiencias se puedan establecer nuevas formas de cambio e interés colectivos por los mismos. El término de psicología de la liberación se le atribuye a Martín Baró y a Maritza Montero como principales representantes de esta teoría. Baró, debido a su experiencia y educación en diferentes países de Latinoamérica, tuvo una visión más cosmopolita de las realidades que en cada uno de estos se daban, teniendo como propósito la concientización por parte de sus miembros hacia el cambio. Además, tuvo en cuenta factores sociales y culturales para la creación de una ideología de las prácticas en la vida cotidiana, en la que se establece una relación de poder y dominación que se institucionaliza. Un claro ejemplo de esa teoría es el conocimiento como fuente de liberación de la conciencia. Podríamos comenzar hablando sobre la historia de la educación en América Latina, la cual ha tenido como repercusión desde el colonialismo una imposición europea a través de los modelos de pensamiento y acción, con el que fueron marginadas las formas de organización, valores, creencias e instituciones para convertirse en esclavos de producciones de bienes y servicios. Podríamos mirar las estructuras de poder que se formaron e institucionalizaron en el transcurso del dominio colonial, con la participación de la Iglesia como institución de poder y control del conocimiento, y la jerarquía de capitales económicos, sociales y culturales que se construyeron alrededor de este. La educación, la familia, la intervención del Estado y los diferentes dispositivos de socialización influyen en las prácticas de los individuos, llevando a una retroalimentación de las mismas. Es importante crear espacios de concientización fuera de los discursos que normalizan la sociedad, para que las acciones no sean consideradas como problemas, sino entendidas como una expresión, como una respuesta y causa de las mismas interacciones con la sociedad, y por ende, estas resultan siendo lo normal dentro de un escenario de manifestación. La educación opera como mecanismo de hegemonía cultural a través de dispositivos de socialización. Es encargada de crear realidades a través de los conocimientos que se transmiten desde las instituciones, siendo estas una estrategia de construcción mediática de la realidad. Es decir, la educación es una forma de seducción para alcanzar el poder y el control de la sociedad. Por medio de esta se instauran los modelos de pensamiento occidentales sobre Latinoamérica, y los cuales modifican en los sujetos las prácticas, el lenguaje, significados y sus realidades. Desde la perspectiva de Martín Baró, se entiende al poder como las ventajas que tienen los agentes dominantes sobre los dominados. Estas pueden ser físicas, económicas, culturales, entre otras, a través de las cuales se logra la realización e imposición de los intereses de los actores opresores. La carencia de poder o el abuso del mismo son extremos perversos que se manifiestan en sociedades latinoamericanas, donde el poder está concentrado en la minoría, que tiene la autoridad política, moral, profesional y legal, con lo que pretenden dirigir las conductas de las grandes masas que se encuentran ausentes de este. Por lo tanto, aunque estos se encuentren inconformes, toman una posición de sumisión y aceptan esa realidad. Esa supremacía del poder, encabezada por pocos y legitimada por muchos, se evidencia en la estructura jerárquica de las instituciones disciplinarias, todas estas diseñadas estratégicamente para la formación de los individuos y el moldeamiento de los comportamientos, con el fin de obtener fuerza de trabajo, principalmente personal dócil apto para la sociedad capitalista. Podemos ver cómo el poder está presente en toda la cotidianidad, razón por la cual se invisibiliza la dominación a través de las normas culturales y la naturalización de las mismas desigualdades sociales. Nuestro caso de política mesiánica es un claro ejemplo de dominación. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su imagen o máscara de mandato legal, divino, paternal y salvador, y con su política de mano firme, corazón grande, se le atribuyen las privatizaciones a centros públicos, los falsos positivos, nexos con paramilitares, carrusel de la contratación, pirámides, entre otras. El poder se puede evidenciar durante sus 2 mandatos, ya que no hubo denuncia alguna, solo hasta el momento en que entregó el cargo. Además, el sistema político, las ramas legislativas y judiciales también estarían estructuradas hacia la manipulación popular. Así, la ideología resulta no siendo parte complementaria del poder, sino una manifestación del mismo. Es decir, el dominante en su condición de superioridad tiene la capacidad de ejercer el poder, ya sea en una manifestación violenta o sutilmente, como ideología instaurada socialmente. A partir de la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad,
Los países que se denominan G7 o Grupo 7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, quienes cuentan con un gran peso político, económico y militar a escala global, lo cual podemos ver reflejados en distintos modelos políticos, económicos y sociales que han sido o son adoptados en América Latina. Un claro ejemplo lo podemos tomar desde la pedagogía en la reproducción masiva de textos, libros y películas que llegan a Latinoamérica a través de diferentes dispositivos de comunicación y con lo cual se va estableciendo una occidentalización cada vez mayor dentro de las relaciones de poder y control, las cuales además establecen paradigmas de conocimiento e intervención a través de discurso de diplomacia y supremacía, en el que la posición donde se dice no se hacen las cosas, es decir, con un locus de enunciación dentro de las estructuras de conocimiento. Para el desarrollo del comportamiento humano es crucial el desenvolvimiento y la vinculación con los otros, además del contexto en el que se desarrolla, debido a que el lenguaje y la comunicación construyen el mundo y la realidad que vivimos y asimismo lo que somos. Freire plantea que la acción y la reflexión deben estar implicados en el proceso de transformación, ya que los hombres se hacen en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. El diálogo, siendo parte fundamental de la estructura de conocimiento, se entiende entonces como acto creador que se utiliza para la liberación de los oprimidos, quienes encuentran en este una práctica liberadora, que pretende que el conocimiento no sea transmitido, sino buscado. De esta manera nadie educa a otro, ni siquiera a sí mismo, simplemente se educa entre sí en un proceso de intercambio. El lenguaje verbal y no verbal, creador de realidades, es dado por los dispositivos de reproducción de los discursos, los cuales crean una identidad y modifican las formas de comportamiento e interacción de los individuos en la sociedad. Por ende, el hombre que reproduce las ideologías se está condenando a no tener control sobre su propia vida, ya que no es dueño de su destino ni sujeto capaz de cambiar su realidad. Cuando el individuo se hace consciente, no solo logra conocer su realidad, sino que logra distinguir su propia percepción. De esta manera, objetiva el entorno, lo que le permite tener una concepción dinámica de esta, diferente al pensamiento estático que se ha constituido en la educación tradicional, ya que a medida que el ser humano identifica los diferentes mecanismos de opresión, logra ser más receptivo y abrirse a nuevas posibilidades de acción. Desde la perspectiva de Paulo Freire, siendo otro de los representantes de la psicología de la liberación, la educación se basa en tener en cuenta la palabra del otro, permitiendo que éste sea el protagonista y emprenda un proceso de cambio ligado a la democratización de la cultura. El principio del diálogo en los procesos educativos cumple un papel significativo en la pedagogía del siglo XX. Da una nueva mirada para la relación entre alumno y profesor, el cual transmite la pedagogía de la esperanza para los más oprimidos y excluidos de los procesos educativos y sociales, con el fin de darse cuenta de su realidad y se puedan involucrar y comprometer con la praxis a conciencia para una transformación del medio en que habita, y así deje de ser la pedagogía del oprimido para ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. En la dictadura militar de Argentina, entre el periodo del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, María Estela Martínez Cartas de Perón, conocida popularmente como Isabelita Perón y la primera mujer en su país en ser presidenta de la nación argentina, fue detenida y trasladada a Neuquén. El teniente general Jorge Rafael Videla, quien asumió la presidencia de la Comisión de Poder Militar, en el que las Fuerzas Armadas del país compartían el poder y la dirección del mismo, en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Durante ese periodo aumentaron las deudas públicas y privadas, lo que generó el terrorismo impuesto por la Junta Militar, que aparte de enfrentar fuerzas insurgentes, también dirigieron un proyecto para destruir cualquier tipo de participación popular que se pudiera dar fuera del margen militar, imponiendo una represión implacable a cualquier fuerza democrática, donde profesores, estudiantes, sindicalistas e intelectuales fueron desaparecidos, secuestrados o asesinados, y en el que la mayoría de estas personas no volvieron a ver con vida, o apareciendo años después sin mencionar nada de lo sucedido. El movimiento que se dio a partir de este suceso, llamado Madres de la Plaza de Mayo, surgió como iniciativa de la señora Villaflor de Vicenti, al ser colocada a la espera por un secretario de Estado, y no encontrar respuesta a su solicitud, encamina una idea de luchar colectivamente diciendo lo siguiente: individualmente no vamos a conseguir nada, porque no vamos todas a la Plaza de Mayo. Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos. Este movimiento inició con 14 madres todos los jueves con una caminata alrededor de la pirámide central de la plaza, a la que finalmente se unieron otras madres y familiares de los desaparecidos.
siendo señalados por parte de las estructuras de poder para quienes no existían las víctimas y tampoco las marchas pacíficas que se estaban dando en solicitud de justicia, solidaridad y respeto por los derechos humanos inherentes a cada individuo. En la actualidad este movimiento es reconocido internacionalmente, además de obtener varios premios por su trabajo en materia de derechos humanos. No nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.